Muy buenas, continuamos con otra sesión de Hibernate. Vamos a hablar de cómo guardar datos en JSON y también vamos a hablar de particionamiento, lo cual hemos hablado en anteriores sesiones, pero vamos a ver también otras maneras de hacerlo. Y en definitiva, pues continuar explorando qué más funcionalidades tenemos dentro de Hibernate y también pues PostgreSQL, ¿no? Una de las bases de datos que estamos utilizando. Entonces comparto por aquí la pantalla. Para ello, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a echar un vistazo a lo que sería agregar un atributo en el cual almacenásemos, por ejemplo, datos en JSON. Entonces, supongamos que tuviéramos por aquí que este employee tiene aquí una serie de... Bueno, este employee era de los sencillos. Esto se podría hacer... Vamos a probarlo con el otro proyecto que teníamos de Hibernate, donde teníamos un proyecto en el cual está cargando. Teníamos un proyecto en el que teníamos ya un empleado con muchos campos. Entonces sería por agregar uno más y ver qué es lo que se almacena en base de datos, ¿no? O podríamos crear uno nuevo y tal, si vemos que se nos complica ya seguir con los anteriores y queremos hacerlo como concepto separado. Vale, aquí está cargando. Aquí vemos asociaciones. Entonces podríamos querer a lo mejor tener un atributo que fuera de tipo JSON antes de las asociaciones. Entonces aquí habíamos visto que teníamos element collection, teníamos fechas, teníamos también, por ejemplo, categories, lo que serían enumeraciones, ¿no? Entonces podríamos querer a lo mejor tener aquí un JSON. Es muy común trabajar hoy en día o querer almacenar con JSON, porque a lo mejor en el JSON se almacena cierta configuración o ciertos datos, los cuales pues se cargan luego a nivel en el frontend, por ejemplo, se retornan tal cual al frontend y el frontend, como a lo mejor está programado en JavaScript, lo interpreta nativamente y lo utiliza para bien generar HTML o para lo que sea que necesite hacer, ¿no? Entonces, por aquí, para llevar a cabo este proceso, básicamente lo que haremos sería crear como una especie de mapa de claves, o sea, donde tenemos una clave, o sea, de pares de clave-valor, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos una clave que sería un string y por otro lado un valor que sería un object. Entonces, lo que habría ahí es que tendremos que utilizar una librería de JSON, que si bien estamos en Spring, a lo mejor ya la tenemos integrada, que sería la librería Jackson. Y si no estamos en Spring, pues entonces lo más probable es que la tengamos que hacer nosotros. Entonces, para no complicar con los proyectos, igual lo que puedo plantear es crear uno nuevo. Voy a crear un nuevo proyecto Maven y simplemente pues me copio la configuración de este. Y así pues lo hacemos de manera separada para que no nos complique con lo que ya tenemos, ¿no? Entonces me voy a crear un proyecto Maven que le voy a llamar por aquí entonces Hibernate JSON. Y así vemos un ejemplo de cómo podría hacerse un convertidor que permita guardar en JSON. Hay múltiples maneras, obviamente, como todo, pero vamos a ver una de ellas. Entonces ahora estoy creando el proyecto y enseguida pues, lo ejecutamos. Vale, bien. La new window, vale, aquí se está abriendo un nuevo proyecto, entonces me voy a basar en el que ya teníamos para simplemente crear una clase employee. Lo que pasa es que la crearé con menos atributos para que no haya tantos datos y no sea tan lioso. Pues voy a intentar hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas teníamos nosotros por aquí? Bueno, pues teníamos lo que era antes, era el paquete util, donde teníamos, por ejemplo, la configuración de Hibernate, ¿no? Tenemos por aquí en la clase Hibernate util. Bueno, vamos a crear primero en resources teníamos el Hibernate CFG, que lo voy a añadir por aquí, este archivo, ¿no? Que era el que se conectaba, pues, por ejemplo, vale, aquí está a un driver de base de datos que era MySQL, que era con la base de datos de MySQL que teníamos, ¿no? Todo lo que hacemos al final se puede usar indistintamente en una base de datos o en otra. Y luego, lo que nos faltaría entonces sería agregar las dependencias de Hibernate y MySQL, que eran las que teníamos ya del otro proyecto. Vamos a agregarlas aquí. En dependencies, aquí agregamos Hibernate y MySQL. Bueno, pues ahora nos va a hacer falta otra, que es la de Jackson. Entonces, ahora mismo la vamos a agregar. O bueno, los conceptos que vamos viendo también con JUnit, si lo vamos a hacer en JUnit, pues
agregar aquí. Y entonces la dependencia que queremos sería la siguiente. Vamos a ver si la podemos abrir por aquí en el MVN repository. En mvnrepository.com buscamos una dependencia que se llama Jackson-data-line. ¿Vale? Está aquí de 30 de septiembre, entonces vamos a utilizar esto, por ejemplo. Entonces nos pone versión 2.13. ¿Vale? Pues esta misma dependencia es la que podríamos utilizar como dependencia para trabajar con JSON. Entonces aquí lo tendríamos, esto habría que darle a load Maven para que se la descargue y la añada al proyecto y podamos utilizarla. Y aquí pues ya directamente pues tendríamos nuestros paquetes, ¿no? El paquete util, el paquete entities, pues como lo teníamos ya planteado, ¿no? A ver un segundo que vamos a ir cerrando una cosa. Vale, entonces la idea sería crear un paquete util, crear un paquete que fuera el paquete entities, por ejemplo, y entonces ya en un par de tests podemos hacer la prueba. Entonces vamos a ver de añadir, tal cual teníamos, ¿no? El Hibernate util, lo vamos a agregar aquí. Vale, ahí está Hibernate util, bien. Sin interceptor ni nada, porque esto era algo que un concepto que habíamos visto en una sesión, aquí no nos haría falta. Y luego, ¿qué más? En Entities, pues vamos a probar a agregar la entidad employee, pero sin tantas cosas, ¿vale? Simplemente con algunas cosas. Vamos a cargarlo. Entonces, aquí este Demers lo quitamos, no nos hace falta. Y en este aquí quitamos el interceptor. Entonces, esto es lo que vimos al principio de todo, de la configuración de Hibernate. Y esto aquí es una entidad que simplemente la voy a simplificar. Le voy a quitar algunas cosas. El name query ya no nos hace falta, esto tampoco. Podemos dejar el first name, el last name y si acaso pues podemos poner el email y ya simplemente dejar las otras que vamos a ver, porque si no se nos complica demasiado, ¿no? Para lo que queremos estudiar ahora nos sobran todas estas. Entonces generaré ahora de nuevo algunas de las cosillas, el toString por ejemplo y los getter y setter. Vale, si esto nos queda más sencillo. Vale, aquí es donde voy a agregar el nuevo atributo que va a ser de tipo JSON. Y esto va a ser un mapa. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues vamos a crear aquí lo que sería el atributo, ¿vale? Que va a ser el private, llamar map, que sea un mapa. Y aquí vamos a poner de tipo string y luego object. Y entonces supongamos que aquí es JSON, le llamamos JSON, tal cual. Aquí pues supongamos que viene la configuración del empleado. Supongamos que tenemos ciertas configuraciones JSON para el frontend. Pues aquí podrían ir, ¿no? Esto nos dice que basic attribute tag should not be a map. Que esto se hacía con un element collection o aquí utilizamos un convert. Viene de Javax persistence y aquí entonces tendremos que asignar un convertidor. Entonces aquí tenemos un converter. ¿Vale? Entonces aquí se le asociaría un convertidor, ¿vale? El cual tendríamos que crear. Entonces tendríamos que crear aquí una clase que sea hashMapConverter o como quisiéramos llamarla. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, eso normalmente igual se crearía un paquete que le llamaríamos converters. Y entonces ahí podríamos crear el hashMapConverter o JSONConverter o como queramos llamarlo. ¿Vale? Este JSONConverter lo que haría sería implementar implements. Interfaz implements de lo que sea attribute converter, ¿vale? Ese attribute converter, pues, ¿qué es lo que va a tener aquí? Va a tener un map de lo que hemos puesto en el otro lado tal cual, ¿vale? Si hemos puesto map, pues va a ser string object. ¿Vale? ¿Y qué más? Attribute converter, map, y aquí nos pide un segundo dato que vamos a poner string. Porque digamos que lo que va a hacer es pasar este mapa a string y viceversa. Es decir, va a serializar el mapa de JSON de lo que es objeto Java a string en base de datos y luego viceversa. ¿Vale? Aún así, hay bases de datos que permiten trabajar con un tipo JSON y habría que sería pues de otra manera, ¿no? Esto te pide que entonces añadas un convert to database column
y el convert to entity attribute, que son dos métodos que sería básicamente el cómo convertir a base de datos y el cómo convertir a Java, básicamente. Y este JSON-converter, que ahora lo implementaremos, es el que utilizaríamos aquí, .class. Vale, este tendríamos que implementarlo desde esa clase. Vale, entonces aquí tendríamos un convert y pues ese convertidor sería el que nos debería permitir poder hacer esto. Vale, entonces, bueno, esto tenemos que comprobar si funciona. Entonces, ¿cómo lo comprobaríamos? Bueno, pues lo vamos a agregar por aquí lo que sería los getter y setter. Vale, aquí tenemos getter y setter y de momento, bueno, vamos a agregar también, si acaso, un toString, generate toString. Vale, lo tenemos, el toString. Vale, pues vamos a verificar a ver si nos funciona o si nos da algún problemilla con esto. Vale, navigate to JPA converter. Entonces, aquí lo que plantearíamos ahora sería que en el método que tenemos de JSON-converter, ¿vale? Pues aquí estamos recibiendo un attribute, entonces este es el que vamos a tener que devolver como string aquí. Es decir, ¿cómo pasamos esto a string? Bueno, pues es lo que vamos a hacer aquí. O sea, desde aquí lo que plantearíamos sería hacer un object mapper, ¿vale? Vamos a crear lo que sería un object mapper. Vamos a ver por aquí si lo podemos crear. Entonces, el object mapper es vamos, lo que sería un objeto que va a venir de aquí. Entonces, mira, vamos a ver si nos lo deja escribir. Object, ¿vale? Mapper. A ver si nos lo deja poner. Object mapper. Punto. Vale, aquí no lo está leyendo. Entonces, este lo tendríamos que sacar de... Bueno, lo tendríamos que crear nosotros, ¿vale? O sea, este object mapper nosotros lo creamos a partir de lo que sería la librería que tenemos. Entonces, vamos a revisar cómo crearlo y lo echamos un vistazo. Vale, a ver, medio segundo. Vale, un segundo, me está dando un problema a la pantalla. Vale, lo que estábamos diciendo entonces era que lo que teníamos por aquí es que crear un object mapper. Para ello se crea como una clase object mapper, cual viene de Jackson DataBind, que es la dependencia que hemos agregado. Entonces, con esa dependencia, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto que le llamamos mapper o object mapper también, como queramos llamarlo. Y se crearía de esta manera. ¿Vale? Ya estaría creado el objeto y ese mismo objeto es el que podemos usar ahora para llevar a cabo el proceso de conversión, ¿no? Lo que sería la serialización o deserialización. Entonces, básicamente, aquí lo que estaríamos haciendo es, vale, pues que este object mapper va a hacer un write value as string, ¿vale? Y esto nos lo va a devolver en string. Ya el resultado o el JSON. ¿Vale? Que sería, este sería el JSON. Y eso es lo que nosotros tenemos que devolver. ¿Vale? Lo que pasa es que este método pues, puede lanzar una excepción en caso de que este atributo pues, no se pueda convertir a JSON por lo que fuera, ¿no? Entonces, esto habría que envolverlo en un try catch que diga que, oye, pues en caso de que ocurra cualquier cosa, esto lo pones aquí como nulo o lo pones, si lo dejas aquí arriba nulo, aquí lo cargas y si te da una excepción, pues que se haga un print y que directamente pues, que se va a devolver un nulo. Esta sería como una manera, sería crear el objeto object mapper. Aquí se utiliza el objeto object mapper para pasar de Java a string, de string JSON, y se devuelve ese string. Y luego aquí sería al contrario, si nos damos cuenta que recibimos un string y obtenemos un mapa. Entonces tendríamos que hacer lo mismo, pero a la inversa.
¿Cómo se hace eso? También con un object mapper, pues creamos aquí un object mapper, que lo podemos crear arriba, va a ser común. Entonces ese object mapper lo que va a hacer es tiene aquí una serie de métodos, como es configure, activate, bueno, aquí vemos, ¿no? Entonces el método sería read. Entonces con el método readValue, entonces aquí lo que le vamos a pasar es el atributo que nos están pasando, que es DBData, y la clase hacia la cual tiene que convertir, que es en este caso el tipo map, porque queremos que esto devuelva un mapa, ¿no? Esto va a devolver aquí un mapa de string object, que es el result, o el attribute, o como queramos llamarlo. Y eso es lo que vamos a tener aquí. Result igual a readValue. Y lo que vamos a devolver es el result. Nos pasa lo mismo, al leer esto, pues puede ser que lance una excepción, por lo tanto habría que envolverlo con un try catch. Entonces envolvería aquí con try catch y ya de esa manera pues se pasaría esto a mapa, ¿no? Entonces esto sería un convertidor, que básicamente lo que va a hacer es encargarse de transformar pues, los datos de un tipo a otro, ¿no? De string a mapa y de mapa a string. Y esto, al añadirlo aquí sobre esta entidad, sobre el atributo JSON, pues se debería hacer de manera automática cuando vayamos a guardar estos datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a crear aquí un caso de test de JUnit. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues si tenemos, bueno, no tenemos ahora mismo un método DAO, entonces se podría plantear traernos el DAO que teníamos para persistir, por no hacerlo desde cero. Y entonces lo haríamos de la siguiente manera. Voy a traerme el paquete DAO, o bueno, voy a crear aquí, si no, el paquete DAO. Entonces, en ese paquete DAO vamos a meter el employee DAO con el employee impl. Lo que pasa es que vamos a quitar algunos métodos. Vamos a dejar solo aquellos que nos interesen. ¿Vale? Entonces, desde aquí vamos a agregar. Claro, aquí nos sobran algunas clases, así que vamos a ver, por ejemplo, dejar el find_all y todos los demás los voy a quitar. ¿Vale? El count igual lo quito. También voy a dejar el de guardar solo. O sea, el de buscar y el de guardar, para poder hacer la prueba ahora de que todo esto funcione. Y ya está. ¿Vale? Entonces, todos estos que teníamos los vamos a quitar todos para este otro proyecto. El código original quedará subido en el otro proyecto. Entonces, este sería employee. Agregamos aquí, importamos el employee. Entonces, tenemos solo estos de aquí, ¿no? Vale, pues este sería el employee DAO que tenemos. Y entonces, aquí lo único que hacemos sería, pues, quedarnos con el método find_all. Bueno, vamos a ajustar esto. Vale, esto vendría, bueno, vamos a importar estas cosas. Lo que vamos a hacer es que nos añadimos el employee, ¿vale? Lo importamos el Hibernate. Entonces dejamos el find_all y luego el del create. Entonces los demás los voy a borrar todos. Dejamos solo el create. Entonces vamos a comprobarlo. Bueno, tenemos aquí un montón de métodos creados, entonces simplemente estos los voy a quitar. Dejo el create y a priori pues todo lo demás, o sea, todo sigue funcionando igual realmente. O sea, lo único que hemos hecho es agregar un atributo, ¿no? O sea, que lo que nos tendremos que preocupar ahora es de crear aquí un test para el create. Vamos a generar aquí un caso de test para el método create y el find para verificar si recupera. Sí, bueno, el find lo vamos a hacer desde el mismo método create. Entonces vamos a verificarlo. Entonces desde aquí mismo lo que vamos a hacer es con HibernateUtil, como habíamos visto, HibernateUtil.getSessionFactory.OpenSession. Con esto obteníamos una sesión, ¿no? Session. Y ahora con ese session lo que hacíamos era crear un employee.create, ¿no? Tenemos aquí el método essay. Bueno, perdón, este directamente lo hacemos con el DAO. O sea, ya está programado aquí en el DAO. O sea, esto está ya programado en el DAO, así que lo que hacemos es crear un objeto de la clase employee DAO impl y utilizarlo, ¿vale? Para el caso del test, para no tener que repetir esto. Entonces llamamos a employee DAO, y employee DAO impl, a ver. Le he dado ahí sin querer. DAO impl, ahí. Vale, y entonces ya podemos utilizarlo.
Simplemente podemos utilizar el método createEmployee. Pero vamos a crear ahora un employee. ¿Cómo lo creamos? Pues decimos employee, hola new employee. Esto tendrá aquí su constructor y vemos que igual no le hemos creado constructor con todos los parámetros, ¿no? Bueno, pues vamos a creárselo. Se lo creamos aquí ahora. Clic derecho, generate constructor. Y aquí pinchamos, por ejemplo, en todas. ¿Vale? Entonces vamos a crear aquí un empleado. Y tenemos el constructor vacío también, o sea que bien. Entonces vamos a pasarle aquí los datos. El ID le bajábamos a nulo. Este sería el nombre. Este sería el apellido. Esto me lo invento todo. El email. Nada, que vamos a poner... ¿Qué más? Y un mapa. Entonces el mapa lo voy a crear fuera. Voy a crear el mapa por aquí. Map. Que le llamamos de string como object. Y ponemos aquí JSON. Igual a new hashmap. Y entonces en este hashmap es donde vamos a añadir cosas. Por ejemplo, json.put. Y aquí decimos que tuviéramos aquí un JSON donde estuviera, pues, por ejemplo, que aquí tuviera la configuración de, yo qué sé, color, por ejemplo. Y aquí te sale un color que sea azul. Ahora pongamos que tuviéramos otra cosa que fuera, pues no lo sé, número... Sí, aquí tengamos en cuenta que es un JSON, por lo tanto podemos añadir números, podemos añadir textos, o sea, lo que quisiéramos, ¿no? Vamos a poner number y ponemos aquí 40. ¿Vale? De momento con eso. Se podrían agregar más cosas, ¿no? Y aquí ese JSON es el que le vamos a pasar aquí como parámetro. Y entonces ya aquí al hacer el create pasaremos el empleado y lo guardaríamos. Y esto lo que haríamos sería comprobar en base de datos. Primero hay que mirar aquí si está el update o está el create, ¿vale? Entonces el create lo que va a hacer es que se borre... Bueno, hay que importarse esto, que esto venía de srcm y Java. Y ahí ya directamente viene de entities.employee. Este create va a crear la base, vamos, va a crear el esquema OB Hibernate en MySQL. O sea que habría que abrir, voy a cerrar, bueno, este lo voy a dejar abierto porque igual lo utilizamos ahora, pero voy a abrir el MySQL Workbench y así hacemos la prueba de ver si ha insertado los datos con JSON y luego lo recupera, ¿no? Y aquí sería interesante que una vez hacemos esto, que luego haga también un find all para ver si es capaz de recuperarlos, ¿no? Y esto pues simplemente lo imprima a través de la consola, etc. Y ahí mismo pues lo imprimamos. Entonces vamos a verificar un primero y un segundo en MySQL Workbench, a ver si tenemos esa base de datos creada. E incluso lo mejor va a ser borrarla para que la genere desde cero y así no tengamos por ahí problemas con otras tablas antiguas, ¿no? Entonces voy a borrar la tabla ob_hibernate, drop esquema, drop now, lo borro. Voy a volver a generarlo, create esquema, ob_hibernate, apply. Vale, pues ahí ya estaría creado. ob_hibernate está creado. Entonces ya ahora mismo si ejecutamos esto debería poder conectarse y debería poder insertar un empleado. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Y luego lo que vamos a ver ya son, a nivel de particionamiento, pues vamos a ver algunos ejemplos también con herencia, que sería como técnicas de escalabilidad. Entonces, vale, esto está ejecutándose, vamos a esperar a que termine y vamos a verificar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Está cargando aquí MySQL, alter table, y aquí parece que ha insertado algo y aquí tiene un JSON, ¿no? Parece que sí que hubiera un mapa. Entonces vamos a revisar en MySQL Workbench, refrescando aquí, viendo las tablas que se han creado. Se ha creado una tabla OB Employees que vamos a verificar haciendo una consulta y vemos como aquí se ha insertado un string. ¿Vale? O sea, aquí veríamos, hombre, si miramos la tabla vemos que esto equivale a un varchar de 255. Entonces también hay que tener en cuenta que está esa limitación y que si queremos que ahí el JSON pueda ser mucho más grande, pues habrá que tener en cuenta que
que si está limitado a 255, pues que eso nos puede generar un problema, ¿no? Si insertamos un JSON que ocupa mucho espacio, más de 255 caracteres, pues hay que valorar que habría que modificar ese campo para que tenga una mayor longitud, ¿no? Que tenga una longitud mucho mayor. Pero este sería como un primer enfoque para introducir JSON de manera sencilla. Obviamente hay más enfoques, pero bueno, esto sería como un pequeño ejemplo. Básicamente lo que estamos utilizando es un convertidor. Además, este enfoque de los convertidores, he querido hacerlo porque vale para más cosas, no solo para JSON, sino que puede aplicar para cualquier otra cosa. Crear nuestro propio convertidor, que básicamente es como una clase que se va a ejecutar entre medias a la hora de hacer el mapeo de base de datos a Java y de Java a base de datos. Por lo tanto, es un método que nosotros vamos a poder ejecutar entre medias para, pues de alguna manera, convertir la información, es decir, serializar y deserializar de una manera o de otra y de esa manera pues customizar un poco más ese proceso. Entonces, digamos que el enfoque de los converters o convertidores, que es el que hemos utilizado, nos vale para más cosas. Si queremos algo ya más especializado en JSON, se puede hacer también. Vale, entonces este sería como un primer enfoque. Y ahora, ¿qué más quería comentar en esta sesión? Era el tema del particionamiento. Hemos hablado ya del particionamiento anteriormente. Entonces quería crear, por ejemplo, pues aquí mismo, quería hablar de particionamiento mediante herencia. Estos serían técnicas de escalabilidad, o sea, continuar haciendo que nuestras tablas sean escalables, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos plantearlo? Bueno, pues lo podríamos plantear de la siguiente manera. Podríamos crear una tabla que actuaría como tabla base. Entonces vamos a crearlo por aquí. Vamos a hacer un create table, le damos el nombre de measurement. Bueno, en minúsculas vamos a poner. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a poner es unas columnas. Esto no vamos a poner partition, es decir, vamos a hacerlo de otra manera. Esto es mediante herencia. Entonces, ambos enfoques son válidos. Lo que pasa es que este va a ser un poco más complejo. Entonces, va a utilizar un trigger que lo pegaré por aquí y así lo comentaremos. Y básicamente la idea es que nosotros customizamos un poco el proceso en el cual controlamos en qué partición se insertan los datos. Entonces, está bien también que controlemos, que veamos ejemplos también de triggers para ver qué cosas se pueden hacer a nivel de base de datos cuando queremos customizar el cómo se insertan datos o cómo se hacen ciertas operaciones en la base de datos para tratar de mantenerla y que sea más escalable, moviendo la información de un sitio a otro y haciendo que quede pues, todo mucho mejor distribuido, pues creo que es un ejemplo también que puede ser interesante conocer. Entonces, por aquí tenemos lo de medidas y vamos a agregarle pues, algunos campos como city ID, o sea, not null. ¿Qué más? Log date, que sería una fecha, not null también. Otro peak temp, o sea, como la temperatura, vamos a decir que es un número. Y luego unit sales, que también va a ser un número entero. Vale, pues esto va a ser una tabla. Y ahora vamos a crear lo que sean las particiones, ¿no? Es decir, esto va a ser la tabla principal y luego va a haber unas tablas hijas. Create table, que se va a llamar measurement para el año, pues, por ejemplo, 2006. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Bueno, pues aquí lo que se va a introducir es una constraint, un check, básicamente. Lo que va a decir es, oye, mira, si el log date, o sea, que obligue a que el log date sea pues, mayor que determinada fecha, ¿vale? Que diga, oye, pues 2006, 0101, log date, vamos a poner aquí, log date, que sea menor que la fecha de, vamos a poner finales del año, ¿no? O sea, 2007. Log date menor que date, vamos a separar esto. Y aquí vamos a decir que esto sería, pues, por ejemplo, 2007-010. Entonces, esto sería que básicamente es una tabla normal y corriente, lo que pasa es que tiene un check. Y este check lo que va a indicar es que, oye, aquí solo van a entrar medidas cuya fecha esté entre este rango de fechas. Es un poco parecido a lo que habíamos planteado anteriormente con la sintaxis de partition of,
Pero esta vez va a ser como un poco más manual, ¿no? Creando nosotros las constraints, creando nosotros el trigger y que es otra manera de poder aplicar escalabilidad. Entonces, desde aquí haríamos inherits. ¿Esto hereda de dónde? De aquí, de esta tabla, que es la tabla principal, ¿no? Entonces vamos a verificar si esto funciona ejecutándolo. Vale, aquí ha creado la tabla, vamos a comprobarlo, refrescando. Pues sí, parece que sí, ¿no? Vas a hacer de todas maneras un select para comprobarlo. Select all from measurement, aquí estaría. Entonces esto le vamos a hacer un F5 y vemos que salen las 4 tablas. Vale, pues ahora vemos si se crea esto. Vamos a ejecutar este código. Vale, vamos a ver qué nos dice por aquí. Logdate, vamos a separar esto que nos ha quedado junto y volver a ejecutarlo. Vale, logdate. Ah, bueno, es que está todo junto, sin barra abajo. Es logdate sin barra abajo. O sea, es el atributo que vemos aquí, es la columna logdate. ¿Vale? Entonces vamos a probar otra vez. Vale, ahora parece que sí, ¿no? Y vamos a verificar aquí a ver qué pasa. Bueno, pues aquí vemos cómo se ha creado una tabla y ojo que tienen un símbolo con una flechita. Este va hacia la derecha, que quiere decir que es el padre, y este va hacia la izquierda, que sería una tabla hija. Entonces, esto se trata de aplicar herencia a nivel de tabla, es decir, hemos visto herencia a nivel de, bueno, esto se ve en el curso de Java básico, lo que es la herencia, forma parte, es un concepto, un mecanismo de la programación orientada a objetos, y nosotros aquí pues estaremos aplicando ese mecanismo a nivel de base de datos. Es decir, estamos viendo que también es posible crear tablas que hereden de otras tablas, que además pues, lo hagan en base a una serie de condiciones, ¿no? Y ahora voy a crearme otra que sea, pues, por ejemplo, 2007. Aquí, 2007. Entonces aquí estaría desde 2007 hasta 2008. Bueno, entonces lo ejecutamos, entonces se crea otra tabla. Aquí está, la otra tabla. ¿Vale? Este le daría de ahí. Entonces, bueno, tenemos como 2 tablas hijas, por así decirlo. Vale, ¿y qué es lo que queremos hacer ahora? Bueno, pues la idea sería crear entonces, pues, hombre, lo que tendríamos que plantear, sí, es el tema de las fechas, ¿no? O sea, crear, por ejemplo, un trigger, ¿vale? Que lo que haga sea, pues, insertar datos para lo que sea, o sea, un trigger que se vaya a ejecutar, o como por así decirlo, una función. O sea, tenemos que crear un trigger, pero para ello vamos a tener que crear primero una función que haga que sirva solo para cuando se insertan datos. Entonces, ¿cómo lo plantearíamos de esta manera? Bueno, pues lo que haríamos es que cuando se vayan a insertar datos, esto se crearía de la siguiente manera, ¿vale? Create or replace. Aquí pondríamos una función. Entonces, esto tiene varias partes, ¿no? Esto es particionamiento mediante herencia. Aquí se crean las tablas, que es lo que acabamos de ver, creación de tablas. Vamos a poner aquí, creación de tablas. Y ahora ya aquí es que tenemos que crear los mecanismos necesarios para que de manera automática, cuando se inserte una medida, se mueva hacia una partición o a otra. Entonces eso lo vamos a hacer creando una función, crear una función. ¿Vale? Crear una función para trigger. Entonces hay, digamos, varias maneras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir probando diferentes ejemplos. Este sería como ejemplo 1 y luego pues podríamos hacer otro ejemplo. Entonces ahora vamos a ver cómo podría hacerse, ¿no? Entonces, la idea sería hacer uno que inserte todos los valores por ejemplo, lo que sería, o sea, aquí vamos a crear lo que es el trigger, ¿vale? Y la idea es, o sea, aquí se crea la función del trigger y el trigger se crea después, ¿no? Que sería indicando before, insert, lo que sea. Vale, pues el tema está en que aquí nosotros la idea sería eh, hacer como hicimos en uno de los ejemplos anteriores, quizá introduciendo un if, else, que lo que haga es que en función de la fecha, entonces inserte en una tabla o inserte en otra tabla, básicamente. O sea, sería un poco la idea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a echarle un vistazo y verificamos a ver cómo lo podríamos plantear, ¿no? Entonces, vamos desde aquí, a crear. Entonces, a ver cómo podemos ponerlo. Estaba pensando que a lo mejor lo que hacemos es hacer que o inserte todos o que inserte solo determinada fecha.
¿vale? Es decir, tenemos que vamos a hacer las dos opciones para que queden las dos programadas y ya luego pues que cada uno pueda decidir cualquiera, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo 1 y le vamos a poner que va a almacenar todos los nuevos registros en la tabla que nosotros le digamos. Por ejemplo, esta. Hombre, lo que pasa es que si queremos que sea todos los que van llegando, bueno, dependerá de la fecha y tal, ¿vale? Pues habría que ajustar, ¿no? Habría que actualizar también, si no, las fechas. Bueno, ahora miramos. Create or replace function y aquí pues se le puede poner un nombre, measurement insert trigger. Bien. Aquí, esto es la sintaxis de los triggers que se puede buscar en internet, en la documentación oficial de Postgres, en este caso. Y sería de la siguiente manera. Trigger as, aquí sería $, y luego ya pues begin, end, $, length, SQL, vale, no, perdón, PLP, GSQL. Entonces, aquí lo que se especifica entre el begin y el end es lo que sería el detonante, ¿no? Por así decirlo, de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces aquí podemos hacer un insert into y especificar la tabla measurement, poner aquí pues 2007 o la última que tengamos, o si lo hacemos como lo hicimos con, pues, por ejemplo, 2020, 2021, 2022, pues el año que sea, pues se pone el año que sea, ¿no? Entonces supongamos que tenemos este y aquí se pone values. Eso, o sea, es un pelín complicado el tema de los... Pues es un poco complejo la sintaxis, lo mejor al final es recurrir a que en la documentación oficial tenemos ya, pues, como por así decirlo, una plantilla de cómo es el trigger y se puede copiar y pegar y simplemente reemplazar el código interno, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces aquí este no devuelve nada, simplemente lo que va a hacer es que va a hacer un insert de todo lo que vaya llegando, todas las columnas, new punto asterisco, o sea, todo lo que vaya llegando, que eso se refleja de esta manera, se va a insertar en esta tabla, es decir, la última que tengamos. Entonces esto sería un trigger que lo que va a hacer es que todo lo que vaya llegando, todo lo que se vaya creando, todas las medidas que se vayan creando, se van a insertar en la tabla que tenemos aquí. Obviamente, ¿qué pasa? Que si cambia el año vamos a tener que actualizar el trigger, ¿no? Si queremos que se muevan a otra tabla. Entonces, esta sería una manera. Quiere decir que cada vez que insertemos pues, medidas, ¿vale? Pues se van a insertar en esa tabla. Claro, si tú insertas una con 2008, pues intentará insertar aquí automáticamente que ahora fallará el check. Entonces, quiere decir que el problema el problema de este enfoque, de hacerlo de esta manera, es que tiene cierto mantenimiento. Es que tenemos que tener cuidado de que si estamos automatizando la inserción de datos en una tabla, se cumplan lo que serían los requisitos para que se inserte en esa tabla, ¿no? O sea, no tiene sentido que vayamos a insertar datos de 2008 de manera automatizada en una tabla de 2007, por ejemplo. O bueno, del año que sea, ¿no? Nos da igual. Entonces, esta sería una manera. Entonces, podríamos crearlo, ¿vale? Lo cual, si refrescamos por aquí y miramos, se nos ha creado un trigger function, que lo vemos aquí, ¿no? Y lo estaríamos viendo. Se puede borrar, pues lo queremos actualizar luego. O bueno, como tiene un replace, pues también lo reemplazaría, ¿no? Entonces, esa sería una posibilidad. Y lo que haríamos sería ahora crear el trigger. Esta es la función del trigger y aquí se crearía create, vamos a ponerle create trigger, insert measurement trigger, esto como lo queramos llamar. Y aquí es donde tenemos que especificar en dónde, que sea before insert on la tabla measurement. Pues por ejemplo, antes de que se vaya a insertar en la tabla medidas, que es la que la tabla base de todas, cuando hagamos un insert, se va a ejecutar directamente lo que nosotros le digamos aquí. Que va a decir, mira, for each row, execute esta función. Que es el que hemos creado aquí arriba. Básicamente. Es decir, ¿qué es lo que logramos con estas dos cosas? Bueno, lo que logramos es, primero, crear una función que lo que va a hacer es que va a insertar todo lo que le llegue en la tabla 2007. Y con esto lo que hacemos es decir, oye, mira,
cada vez que se inserte algo en esta tabla, pues para cada fila, haz que se ejecute este trailer. ¿Vale? De manera que para cada fila se va a ejecutar esto que vemos aquí arriba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, simplemente sería, esto ya lo hemos ejecutado, esto lo ejecutamos ahora, ¿vale? Se ha quedado bien. Y ahora entonces lo que haríamos, bueno, aquí tenemos también esto, ¿vale? Estas son funciones y tal, como por ejemplo el decrypt, cosas que hemos visto alguna de estas del PI, de las que se han ido cargando, pues, por ejemplo de lo de cifrar datos, pues aparecen por aquí. Y entonces lo que podríamos hacer ahora sería simplemente probar a insertar, ¿no? Es decir, si yo hago un insert into. O sea, de cara a Hibernate solo existiría la tabla esta que vemos por aquí, ¿no? Entonces, tú aquí le dirías, tienes que especificar, pues, que inserte unos datos, por ejemplo, la medida, bueno, esto que tenía una ciudad, ¿no? Esto no está apuntando a nadie, ¿vale? No tiene ninguna foreign key ni nada, o sea que aquí se puede poner el número que nos dé la gana. Un 1, una fecha, que esto es lo que hay que mirar, por ejemplo, 2007-060504. Y aquí poner dos valores cualesquiera. Entonces, para insertar aquí dos de estas y ver qué es lo que pasa. 7 del 7, vamos a poner. Entonces, si tratamos de insertar esto, vemos qué es lo que ocurre. Le ponemos una coma, esto lo probamos. Vale, si miramos aquí, hacemos select, a ver qué pasa. Select all from esta tabla, vemos que nos devuelve esto, ¿no? Y realmente, ¿de dónde vienen? Pues eso es lo que hay que mirar. ¿De dónde viene? ¿De dónde está viniendo eso? Si yo pongo la de 2006, veremos que está vacía. Pero si pongo la de 2007, veremos que está con esos datos. ¿Vale? Entonces aquí vemos que efectivamente se está insertando la de 2007. Y que si hacemos un explain analyze de esto, explain analyze, acordaros que esto era algo que ejecutábamos para ver si se está haciendo un escaneo secuencial sí o no, o qué era lo que se estaba realizando. ¿Vale? Pues aquí lo que nos estaría planteando es que se está llevando a cabo un escaneo secuencial de todas las particiones, ¿no? O sea, en 2006 y 2007, por ahí. Entonces, claro, si queremos que se haga un filtro correctamente, pues habría que hacer where y decir logDate es igual a y especificar una fecha. Por ejemplo, esta. Y le oye, búscame de 2007. Y hacemos un explain analyze. Entonces, aquí lo que se plantearía es que solo va a filtrar en la de 2007. O sea, la de 2006 la va a ignorar. Vemos que aquí la de 2006 no la estaría utilizando. ¿Vale? Sí que va a buscar en la de esta de aquí, por si acaso es que hay datos aquí, porque no olvidemos que sería como 3 tablas, pero la de 2006 la estaría omitiendo de cara a hacer las búsquedas. O sea que realmente estaría aplicando el particionamiento de manera similar a como lo que vimos en anteriores sesiones. O sea, sería muy similar, lo que pasa que con el proceso de que te has tenido que crear tú la función y el trigger para que se mueva la información de un sitio a otro. Si queremos hacer que esto sea un poco más, o sea, vemos que efectivamente aquí escanea sobre la 2007, ¿no? O sea, que la de 2006 se ignora. O sea, que estuviéramos aquí 10 años, 20 años y vamos a filtrar por un año en particular, pues se ignoran todas las particiones referentes a otros años y se ataca a la del año correspondiente, entonces hace que todo sea más óptimo y escalable. Si queremos que esto sea un poco mejor, un poco más, vamos a decir, dinámico, se puede mediante if, elif, else, pues llegar a crear lo que sería de manera dinámica que se inserte en una tabla o en otra. Entonces voy a ponerlo como un ejemplo 2 por aquí. Lo que pasa que ya este código es un poco más largo. Entonces simplemente os lo hago una referencia. Almacenar todo, no, detectar. Entonces este le voy a poner ejemplo 1. Y este le voy a poner ejemplo 2. Entonces aquí ponemos detectar el año y insertar en una tabla, en una partición en base al año. Esto sería obviamente más dinámico.
pero también es más código, ¿vale? Aquí lo vemos. Sería lo mismo, lo que pasa que vemos cómo pues tendríamos que especificar aquí en el begin, en el end, que es lo mismo de antes. Si nos damos cuenta, está la misma estructura, lo único que cambia es el insert que hay dentro, ¿vale? Lo único que se hace es un if, else, aquí dentro, en el cual se comprueba en base a la fecha si se inserta en una tabla o si en base a la fecha se inserta en otra tabla. Bueno, en este caso sería para el año 2020, pues es cuestión de ajustar el año. Entonces, con esto lo que lograríamos sería el particionamiento, ¿vale? Sería como otra técnica de particionamiento. Aún así, pues evidentemente más técnicas de escalabilidad que iremos comentando en posteriores sesiones. También, así como último punto a mencionar, el tema de los logs con lo que sería Hibernate. Hay una página web donde se puede echar un vistazo porque ya estamos terminando esta sesión, que es interesante que podéis explorar y que es esta de aquí. La voy a dejar añadida en el README del proyecto y básicamente lo que se basa es en lo siguiente, y es que tenemos, o sea, ¿para qué nos serviría básicamente el log, ¿no? El log sería como bloquear una tabla para hacer la operación que estemos haciendo y que no haya problemas con otras operaciones al mismo tiempo. Entonces, desde aquí podemos explorar en qué posibilidades tenemos, ¿no? O sea, cómo se ajusta desde Hibernate, lo podemos ajustar desde aquí en las propias queries. Cuando creamos una query, tenemos un método que se llama setLockMode que nos permite cambiar el modo en el cual esa tabla se va a bloquear cuando estemos haciendo pues, una operación. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, básicamente la idea principal es esta, y es el control de la concurrencia. Entonces, es que cuando estamos utilizando diferentes transacciones, pues que podamos asegurar las propiedades ACID, que básicamente vienen siendo estas que tenemos por aquí, ¿no? La atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad, que por si no sabéis, pues básicamente es que atomicidad, pues básicamente sería esto, ¿no? Que cada transacción se considere una sola unidad, que no se mezclen, hay varias transacciones a la vez, ¿no? Es decir, que lo que hace una cosa no se mezcle con lo que hace otra y pues termine haciendo que igual la base de datos quede en un estado corrupto, que es también la segunda regla, ¿no? Que es consistencia. Es decir, cuando ejecutamos una transacción, ejecutamos otra, tenemos que pasar de un estado válido a otro estado válido. Es decir, no podemos dejar la base de datos a medias de transacciones porque eso pues, puede ocasionar que quede en un estado corrupto que haga que cuando se van a hacer consultas falle Hibernate, falle el código porque algo anda mal, ¿no? Por ejemplo, respetando la integridad referencial mismamente, que hay desde una foreign key a una primary key, etc. Y luego aislamiento, básicamente que es que cada una debería poder ejecutarse de manera aislada, de manera que podamos decir que si yo ejecuto diferentes transacciones en paralelo, pues es lo mismo que si las ejecutase de manera secuencial, porque una no afecta a la otra porque están aisladas. Y durabilidad, que es que si la base de datos se apaga o el servidor se crashea o lo que sea y luego lo volvemos a levantar, que los datos sigan ahí, o sea, que no se hayan perdido. Entonces, básicamente los logs en Hibernate se hacen de esta manera, ¿no? Que es con el método setLockMode y que nos van a permitir pues, asegurar lo que serían esas propiedades ACID, ese control de concurrencia y que, bueno, hay, digamos, diferentes maneras, ¿no? El modo pesimista y el modo optimista. Entonces, sí que os aconsejo que le echéis un vistazo, porque aquí ya no nos da tiempo en esta sesión. Ahora sí, bueno, seguiremos hablando de más cosas de Hibernate en las próximas sesiones. Entonces, nada, dejamos aquí esta sesión y nos vemos en las que vienen. Un saludo. Chao.